Un saludo nuevamente, les habla Rodrigo Sarmiento de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá, Colombia, y en esta sesión vamos a revisar una de las aplicaciones de la epidemiología, que es lo que se... La carga de la enfermedad realmente es un indicador de impacto en salud pública. Nos dice cuáles son las principales causas de enfermedad y cuáles son los factores de riesgo a controlar para saber el costo de efectividad de las intervenciones en salud. Esto nos va a permitir priorizar problemas de salud. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, cómo se distribuye el patrón de obesidad a nivel mundial, siendo mayor en países como Estados Unidos, Libia, Egipto y Arabia Saudí. A continuación se enumeran los principales componentes de la carga de la enfermedad, los cuales son indicadores agregados para una población o país. El primero de ellos son las muertes prematuras, representadas por los ABPPs o años de vida potenciales perdidos. Estos cuantifican la mortalidad prematura dando un mayor peso a las muertes a una edad temprana y un menor peso a las muertes a una edad tardía. Una persona que muere a la edad de un año tiene un mayor peso sobre este indicador que una persona que muere a los 15 años. El segundo indicador son los años vividos con discapacidad o ABD. Estos son estimados mediante una escala de ponderación de la prevalencia de distintas condiciones médicas basadas en la severidad en la misma. Entonces, si una persona tiene una discapacidad leve y transitoria, pues se le dará un menor peso a una persona que tiene una discapacidad severa y permanente. El tercer indicador es años de vida ajustados a discapacidad, no confundir con el anterior. Este también tiene las siglas de DALI o ABAT o AVISA, años de vida saludables perdidos. Este ya es una medida combinada de los dos indicadores anteriores, que cuantifica tanto la mortalidad prematura como la discapacidad dentro de una población. Se calcula mediante la suma de estos dos indicadores previos, la suma entre los ABPPs o años de vida potenciales perdidos con los ABD, años vividos con discapacidad. El cuarto indicador es el que conocemos como expectativa de vida con buena salud, HEAL o EBVS. Esta también es una medida combinada que incluye la mortalidad y los desenlaces no fatales, es decir, la prevalencia de enfermedades. Este indicador tiene sentido para enfermedades que no son discapacitantes, que no causan una mortalidad elevada, pero que afectan claramente la calidad de vida de las personas. Entonces, una persona puede tener una esperanza de vida alta o un país, pero su esperanza de vida con buena salud no necesariamente tiene que ser igual. Esto es lo que nos permite este indicador. Y finalmente tenemos el indicador de los factores de riesgo, ¿sí? Que como hemos visto en sesiones previas, son factores que aumentan la probabilidad de enfermar. Para el estudio y para la carga de la enfermedad se dividen en ambientales, conductuales o del comportamiento y metabólicos. Bueno, por otro lado, la carga de la enfermedad se puede dividir en distintos grupos de enfermedades según estos distintos indicadores que vimos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos tres grandes grupos bien identificados. El grupo 1, representado aquí en esta imagen en rojo, son las enfermedades infecciosas y materno-infantiles. El grupo 2, representado en esta imagen en azul, son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y finalmente el grupo 3, representado en la imagen en verde, son los traumas y accidentes. En la imagen vemos cómo se distribuyen los DALI o avisas en Colombia, siendo alto el impacto del grupo de enfermedades crónicas, el grupo 2. Vemos cómo el total de enfermedades tiene una gran proporción de la carga de la enfermedad de todo el país.
Sin embargo, si miramos la causa individual, es decir, cada una de estos cajones, de estas casillas, vamos a ver que la principal causa de DALI o Avisa en Colombia es la violencia con un 9,3% del total, siendo todavía un problema grave de salud pública para este país. Por otro lado, podemos observar las tendencias en el tiempo de las distintas enfermedades. En este caso vemos como la principal causa de DALIs o Avisa en Colombia es la agresión por arma de fuego y se mantiene en el primer lugar entre 1990 y el año 2013. En segundo lugar tenemos las cardiopatías congénitas, que también se mantienen estables, y en tercer lugar tenemos la depresión, que ha venido en aumento. Asimismo vemos como la tendencia muestra una reducción de las enfermedades infectocontagiosas, las que están representadas en rojo, y un aumento de las enfermedades crónicas, las que están representadas en azul. Esto es lo que conocemos como el fenómeno o el proceso de transición epidemiológica. Entonces, para el año de 1990 vemos claramente como entre las 5 primeras causas estaban las infecciones respiratorias, las enfermedades diarreicas y las complicaciones del parto prematuro. De los 20 primeros lugares desaparecen las diarreicas y las enfermedades respiratorias caen a un octavo lugar y las complicaciones del parto a un 10º lugar. Mientras tanto, pues vemos cómo aumentan otras enfermedades significativamente. Estas enfermedades crónicas como la depresión, la lumbalgia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. También podemos ver la tendencia de los distintos factores de riesgo en Colombia. En esta imagen vemos los tres grupos de factores de riesgo. Los riesgos metabólicos están representados en crema. Los riesgos ambientales los tenemos representados en verde. Y los riesgos del comportamiento conductuales los tenemos representados en lila. Vemos como los principales factores de riesgo en el país son la presión sistólica y el índice de masa corporal elevados. Y también vemos como ciertos riesgos ambientales, los cuales, como dijimos, están representados en verde, como la contaminación intramural por quema de combustibles sólidos y el consumo de agua por fuentes inseguras, disminuye. Pero la contaminación por partículas ambientales está en aumento. En relación a los factores ambientales y ocupacionales exclusivamente, vemos como en el año 1990 las fuentes de agua inseguras eran el riesgo que ocupaba el primer lugar, pero actualmente dicho factor ha caído al 6º puesto. Para el año 2015 el principal factor es la contaminación atmosférica por partículas, como podemos observar en la gráfica, seguida por factores ergonómicos, lesiones ocupacionales, la contaminación doméstica por quema de combustibles sólidos como leña y carbón y finalmente el ruido. En resumen, la carga de la enfermedad es muy útil para construir el perfil epidemiológico de los países e implementar intervenciones en salud que sean costo efectivas. Los invito a que visiten este enlace donde pueden explorar de manera interactiva el panorama de la carga de la enfermedad en sus respectivos países. Si desean profundizar en este tema, en el segundo enlace pueden consultar las publicaciones del estudio de carga de la enfermedad que fueron publicadas por la revista Lancet. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí tienen mi correo electrónico en caso de que tengan alguna inquietud sobre este tema. Muchas gracias.